Y por otra parte, uno ve las noticias que el venture capital, el ecosistema de Latinoamérica va en crecimiento, es la región que más creció, pero como si yo vivo en Latinoamérica y yo no siento esto, y yo estoy en este ecosistema, ¿verdad? Y realmente si uno ve los números, Dani, de todo el crecimiento de los 15.5 billones de dólares que se invirtió en el 2021, el 95%, 96% fue para 3 grandes países. Pero solamente el 4% fue a pequeños países donde también hay talentos, donde también hay grandes oportunidades. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay justamente fondos, personas bien concretas, mirando y observando y analizando en qué poder invertir en estos países. Entonces ahí vimos el potencial de un valor agregado de la industria, de poder realmente descubrir estos tesoros mejor guardados en estos países, ecosistemas nacientes, y ahí es cuando nace I Think Venture Capital, con el objetivo de poder invertir con un foco especial en 5 países, que son mi país, Paraguay, también Bolivia, Uruguay, Ecuador y Perú. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos a emprendedores y actores relevantes del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para acceder a información, beneficios y mucho más, potenciando sus emprendimientos hacia un futuro inclusivo, regenerativo y sostenible. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar y profundizar con Jazmín Gustale, que es partner en I Think VC, que es un fondo de inversión de Paraguay para el mundo. Así que bienvenida, Jazmín, un gusto tenerte y conversar con vos. Gracias, Dani, qué gusto estar con todos esta tarde y saludarles desde Paraguay. Bueno, primeramente quiero arrancar con un poquito de tu trayectoria, ¿no? Para poder ir siguiendo el caminito hasta donde llegamos hoy, ¿no? Con I Think, que después me vas a contar un poquito más. Pero ahí estuve revisando mientras preparaba un poco el encuentro del día de hoy, esos primeros pasos tuyos que tenían que ver, estuve viendo en dinámicas gubernamentales, ¿no? Más desde la innovación pública, si podemos decir, en el gobierno de Nueva Zelanda, después en el gobierno del Paraguay. Si me puedes contar un poquito cómo fue ese camino y cómo fue que incorporaste la innovación en esos lugares, ¿no? Bueno, yo soy economista de profesión y elegí seguir economía justamente porque siempre estuve muy preocupada por los temas sociales, cómo poder empoderar económicamente a la población, reducir la pobreza. Entonces fue por eso que seguí economía. Y entré al gobierno de Paraguay y también pasé por una pasantía en el gobierno de Nueva Zelanda, siempre pensando en el lugar de todas las partes o de todos los lugares donde hay para trabajar, donde uno puede causar mayor impacto. Y justamente son en las políticas públicas. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Desarrollo Económico en Nueva Zelanda al inicio de mi carrera profesional, y donde allí había un pequeño departamento de innovación pública donde antes ni siquiera esto se hablaba, y donde veían cómo Nueva Zelanda podía posicionarse mejor y poder innovar dentro de su economía para poder saltar los escalones y poder seguir creciendo. Entonces, cuando volví a Paraguay,
entré al Banco Central con este objetivo de poder, cómo poder desarrollar económicamente el país, pero no haciendo lo mismo de siempre, solamente a través de exportación de materias primas, sino cómo meter también innovación y poder dar el gran salto en un país pequeño que está en el medio de Latinoamérica que tiene todo un potencial. Y ahí te quiero preguntar, cuando justamente eso, ¿no? Que vos hablabas hacer lo mismo de siempre versus incorporar la innovación para generar el desarrollo económico y social, ¿no? En estos dos espacios que tuviste y los programas que tuviste a mano, ¿no? Un poco quería preguntarte cuáles fueron tus aprendizajes de ese periodo, de ese proceso, que puedas compartir con la audiencia. Y por otro lado, cuáles fueron las sorpresas, ¿no? También, que quizá van de la mano con los aprendizajes, no lo sé, de este camino. Sí, justamente cuando yo estaba trabajando en el gobierno de Paraguay, trabajé en el Ministerio de Economía como asesora de un ministro que se llama el ministro Borda, que fue el encargado de crear toda la estabilidad macroeconómica de Paraguay. También trabajé en el Banco Central, trabajé en el Ministerio de Planificación. Y una de las cosas que me llamaba la atención era qué más se podía hacer para diversificar la matriz productiva del país y cómo el país podía seguir avanzando, no haciendo lo mismo. Y tampoco estaba cómoda con las cosas que yo venía haciendo, siendo economista nomás. Entonces, realmente cuando cambió totalmente mi visión fue cuando tuve la oportunidad de hacer el MBA en la Universidad de Stanford. Ajá. Y allí me di cuenta de que el desarrollo económico pasa por innovación y pasa por tecnología. Y que siguiendo haciendo lo mismo nomás, mi país no iba a llegar y no iba a alcanzar a todo el desarrollo de lo que estaban los otros países que 20 años atrás tenían una matriz productiva similar a la nuestra, ¿verdad? Entonces, al volver de esa maestría y al tener esa experiencia de año y medio con los mejores profesores y viendo realmente cómo la innovación y la tecnología ya cambió ciudades, ya cambió países, fue que vuelvo y ahí me nombran viceministra de Planificación y a partir de ahí empezamos a idear programas públicos y a iniciar lo que es la Agencia de Innovación. Trabajamos muy de cerca con el BID y trabajamos muy de cerca con el Banco Mundial, armando programas de gobierno, porque en ese momento en todas las políticas públicas no había nada enfocado a tecnología, a innovación. Es como que siempre se rezaga y decimos, ok, este tipo de cosas o estas políticas públicas van a venir después o estos son solamente para países desarrollados, pero no nos damos cuenta que a través de la innovación y a través de la tecnología realmente podemos hacer las cosas mucho más eficientes y mucho más rápidas. Y en los últimos 3 años en particular fue cuando creamos la Agencia de Innovación en Paraguay, que se llama la Estrategia Nacional de Innovación, y nos focalizábamos en trabajar con los ministerios que ya tienen diferentes programas para promocionar la creación de nuevas startups en Paraguay, para crear más talento digital y fomentar y evangelizar que el talento digital es importante. Y lo tercero, nos tocó liderar 3 proyectos de leyes en el Congreso de Paraguay para hacer al país más amigable a la hora de hacer negocio y justamente a la hora de innovar. Y qué interesante lo que decís y quiero preguntarte un poquito acerca de Paraguay. Quizá no muchos conozcan en profundidad las dinámicas internas del país. ¿Qué desafíos grandes tiene Paraguay por delante ligados a temas estructurales y cómo la innovación puede ser un catalizador de eso, ligado a startups, ligado a inversión, ligado a la industria? Si podés compartir, quizá mucha gente no conozca acerca de las realidades, ¿no? Sí, Paraguay es un país sumamente rico en recursos naturales, tiene una estabilidad macroeconómica envidiable en comparación a todo lo que es Latinoamérica. Al barrio. Al barrio, ¿verdad? Y realmente, y además tiene una población joven, el 70% de los paraguayos tienen menos de 35 años, o sea, tenemos un bono demográfico muy importante. Entonces, tenemos ciertos atributos que nos hacen únicos
además de todo lo que es la estabilidad también en política que tenemos en los últimos años. Entonces tenemos ciertos atributos que nos hacen, que nos distinguen de toda Latinoamérica. Eso también nos llevó a ser muy estables y no muy innovadores y Ajá. tecnológicos a la hora de hacer nuevos negocios o a la hora de poder innovar en general, a través del gobierno o a través de los negocios, ¿verdad? Porque siempre fue muy estable, no tenemos problemas de inflación, no tenemos problemas tributarios, entonces eso nos hace un poco estar en el statu quo. Está buenísimo entonces. Claro, pero acá se necesita también hacer una disrupción Claro, y, sí, y- sí. y poder demostrar que a través de la tecnología y la innovación se pueden lograr grandes Bien. cambios. Y qué interesante lo que decís, lo de la estabilidad macroeconómica, quizás algo que yo no tenía tan a mano. Yo estoy aquí en Chile y es algo que es parte de la política de Estado, por ejemplo, y genera, como decís vos, incentivos y desincentivos, ¿no? A veces incentivos para quizá generar un crecimiento lineal, pero a veces desincentivos para salir de la zona de confort, de status quo, etcétera, ¿no? Y el Em, crecimiento económico también de Paraguay en comparación al resto de la región. Por ejemplo, en el 2020 el Paraguay fue el país que menos decreció en el medio de la pandemia de toda Mira. Latinoamérica. Eh, y el Producto Interno Bruto de Paraguay se multiplicó por 4 en los últimos 20 años. ¿Verdad? Cosas así que Claro. hacen también de que este sea el momento de poder empezar a hacer innovaciones dentro Ujú. de las diferentes compañías en el país. Y, y vos hablabas un poco de la figura de Stanford como un espacio muy importante para el cambio del pensamiento, de lo que llamamos mindset, ¿no? Totalmente. Eh, ¿A qué le alegás o cuáles fueron esos takeaways, ¿no? Esas cosas que te llevaste cortitas que quieras compartir también con la audiencia? Yo fui a hacer esa maestría o esa experiencia ya después de haber trabajado 10 años, cuando ya tenía 2 hijas en ese momento, y Ajá, realmente lo hice porque necesitaba un año sabático de pensar de what is next. El país estaba creciendo muchísimo, yo también estaba avanzando en mi carrera profesional dentro del gobierno, pero yo no estaba muy segura de qué yo quería personalmente después. Y realmente lo pensé más como algo de liderazgo, de poder después tomar una figura a nivel ministerial o viceministra en algún momento dentro del gobierno, pero realmente ese año me sirvió para darme cuenta que si quiero dejar un legado para el país, tiene que ser a través de la innovación y a través de la tecnología. Entonces, allí justamente una de las materias que tomé, que se llamaba cómo puede haber grandes oportunidades de negocios a través de la innovación y tecnología en países emergentes. Y eso me cambió totalmente mi visión y a partir de allí dije, no podemos seguir haciendo lo mismo, sino que acá se tiene que dar un cambio y ese cambio necesariamente tiene que venir a través de la innovación y la tecnología. Entonces, al volver, como te comentaba, creamos la Estrategia Nacional de Innovación que coordina y aglutina a los diferentes ministerios de Paraguay relacionados a la producción, relacionados al Ministerio de Tecnología, también está el CONACYT, que es claro. el Consejo de Ciencias, y a partir de ahí nos juntamos para poder avanzar todos juntos y poder dar un desarrollo económico a través de la innovación. Y ahí quería contarte un poco cuál fue mi mayor aprendizaje y Sí, por sí, qué por supuesto. junto con Juan Cruz iniciamos este fondo de Venture Capital desde Paraguay. Bueno, hicimos en casi 3 años 35 concursos de innovación en Paraguay, a nivel de innovación social, pero también a nivel de creación de nuevas startups. Veíamos como esos mismos concursos se iban dando en Argentina, en Uruguay, en Colombia, porque muchas veces eran a nivel regional. Y cómo a medida que pasaban los meses, las mismas startups de otros países con otros ecosistemas más desarrollados iban avanzando, iban escalando, iban a otros países. Sin embargo, esas startups paraguayas o bolivianas se quedaron por el camino. E incluso las ideas
eran mucho más innovadoras y mucho más potentes de los emprendedores paraguayos. Entonces, Mira. ¿qué pasaba? O sea, ¿por qué esas ideas morían? ¿Por qué esos proyectos morían? A pesar de que ganaron los premios del gobierno o de los organismos multilaterales. Y ahí había algo muy claro, que es algo que tomábamos ciertos cafés y almuerzos, compartíamos con Juan Cruz, que hoy en día es mi co-founder en iThink, y veíamos la falta de capital inteligente para estos emprendedores. Todos caían en lo que se llama dentro del mundo del emprendedurismo, como sabes muy bien, el Valle de la Muerte, luego de los 6 meses cuando el capital pre-semilla se le acababa. Uh-huh. Entonces, la falta de capital inteligente, o de venture capital, de fondos o de personas que realmente los ayuda a seguir escalando esos proyectos. Y eso por una parte. Y lo segundo que veíamos también era muchas personas que quieren con ganas de seguir desarrollando estos emprendimientos, de querer invertir, pero no tenían el mecanismo de cómo hacerlo o el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, muchas veces se meten a invertir en startups, pero toman una parte del equity que es muy elevada y obviamente eso termina a los 2 años porque el emprendedor pierde el incentivo de seguir avanzando. Y con ganas de ayudar, con ganas de seguir potenciando, este inversor hizo lo que no se tenía que hacer, pero era por falta de conocimiento de cómo seguir avanzando. Entonces, teniendo en cuenta estas dos necesidades y veíamos que esto se iba repitiendo no solamente en Paraguay, sino también en otros ecosistemas o en otros países. Claro. Como Bolivia, Perú ya estaba más avanzado, Ecuador también está un poquito más avanzado, pero ecosistemas generalmente pequeños. Y por otra parte, uno ve las noticias que el venture capital, el ecosistema de Latinoamérica va en crecimiento, es la región que más creció, pero como si yo vivo en Latinoamérica y yo no siento esto, y yo estoy en este ecosistema, ¿verdad? Claro. Y realmente si uno ve los números, Dani, de todo el crecimiento de los 15.5 billones de dólares que se invirtió en el 2021, el 95%, 96% fue para 3 grandes países. Pero solamente el 4% fue a pequeños países donde también hay talentos, donde también hay grandes oportunidades. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay justamente fondos, personas bien concretas, mirando y observando y analizando en qué poder invertir en estos países. Entonces ahí vimos el potencial de un valor agregado de la industria, de poder realmente descubrir estos tesoros mejor guardados en estos países, ecosistemas nacientes, y ahí es cuando nace iThink Venture Capital, con el objetivo de poder invertir con un foco especial en 5 países, que son mi país, Paraguay, también Bolivia, Uruguay, Ecuador y Perú, con el objetivo de poder atraer otros poder descubrir estos emprendedores aquí, estos emprendedores siempre basados en tecnología, estas startups, poder atraer otros fondos a través de nuestra presencia física y bien específica en estos 5 mercados. Y qué bueno y qué interesante también cómo contás el propósito, ¿no? Hay mucho capital dando vueltas, no se distribuye de la misma manera y quizá hay hasta por momentos inequidad de ese capital, ¿no? Esos 20 billions en 353 o casi 400 transacciones, mayormente Brasil, ¿no? Entonces, yo veo lo mismo que decís vos en ese sentido. Y de toda la inversión en Venture Capital en el mundo, América Latina solamente es el 5%. O sea, nosotros, si queremos alcanzar como región un estándar a nivel mundial, necesitamos de las economías emergentes, necesitamos de estos ecosistemas nacientes también. ¿Y cómo pensás, y ahí ya próximamente también quiero hablar un poquito más del fondo, pero cómo pensás, y también no me quiero olvidar que está Juan Cruz en esta llamada, pero ciertamente por temas de voz y demás no está, pero lo vamos a hacer presente de alguna manera.
Les recuerdo, estamos hablando con Jazmín Gustale, cofundadora y managing partner de I Think VC, un fondo de inversión de capital emprendedor, capital de riesgo de Paraguay al mundo. Quería preguntarte, como te decía, ¿cómo pensás que ese capital, apostando a emprendedores quizá del Paraguay, arrancando de ahí para los otros países que comentaste, pueden realmente permear y cambiar las realidades de esos países? ¿Qué pensás de eso? Totalmente. Nuestro foco, nosotros como fondo, lo primero que buscamos es obviamente el retorno financiero a los inversores que confían en I Think Venture Capital. Pero el propósito de I Think VC justamente es invertir en tecnología para poder transformar América Latina. Y ahí entonces nosotros invertimos con el objetivo de poder transformar América Latina en los diferentes sectores o verticales donde estamos. Por ejemplo, en el tema de fintech, tenemos dos inversiones que justamente son dos inversiones en startups bolivianas, que una de ellas busca incluir financieramente y poder democratizar el acceso a las finanzas a través de la tecnología a todos. Ajá. Ellos se asocian con grandes bancos o con grandes entidades financieras y a través de allí poder democratizar el acceso a las finanzas y que todos puedan tener acceso al crédito, acceso a una caja de ahorro y a través de allí todo lo que implica esto. La siguiente inversión que es también, esta se llama Coban, la primera que te comenté, y la segunda se llama Ultra, que es también un emprendedor boliviano. Justamente ellos están en un rubro dentro de FinTech que se llama Buy Now, Pay Later, o sea, compra ahora, paga después, que lo que busca justamente es poder que la base de la pirámide pueda tener acceso a ciertos electrodomésticos o a ciertos temas o a ciertos productos que hoy en día son muy necesarios. El primer servicio que ellos lanzaron es justamente a través de los celulares. Es que vos puedas tener un celular, que todo el mundo pueda tener un celular a un costo accesible y en una forma muy rápida. Y lo que hacen es, sus niveles de mora son muy bajos, porque justamente lo que hacen es a través de la tecnología bloquean los diferentes celulares en caso de que no haya un pago adecuado. Un pago, claro. Y obviamente estas personas que están adquiriendo esos celulares, ¿dónde van a tener esos celulares? ¿Dónde van a adquirir estos celulares si no es a través de este tipo de tecnología? Es en el mercado negro, en el mercado informal, promoviendo otras cosas que obviamente no son las que todos queremos, las que soñamos como en nuestro país. Sí, ciertamente el salto que da la tecnología, ¿no? Que es un poco siempre el modelo de Singularity University, ¿no? Que habla de cómo en Kenia o en otros países de África, a través de la tecnología logró el salto de fronteras, ¿no? De ningún tipo de tecnología a el smartphone. Es un salto tremendo, digamos, de nivelación en ese punto para acceder a diferentes servicios de bancarización, de médicos, de geolocalización, etcétera, 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 ¿no? Creo que pasan todos los... Claro, totalmente. Primero es el acceso, ok, tengo el celular inteligente y a partir de este celular inteligente todo el acceso que yo puedo lograr al mundo, ¿verdad? Una de las cosas que estábamos hablando justamente con Carlos Jordan, que es el CEO de Ultra, era la posibilidad de que la adquisición de esos celulares venga con Platzi o con Coursera, ya claro, dentro para poder, está bueno. Para partir de ahí tantos meses gratis de esos cursos, ¿verdad? Porque primero es el acceso y a partir de ahí las oportunidades son infinitas. Es buenísima, sí, muy, muy interesante, muy interesante. Y quiero hablar un poquito del fondo per se, ¿no? Un poco contaste el propósito, la tesis general. ¿Qué buscan? ¿En qué estadio de emprendimientos buscan? ¿Qué tipología? Un poco dijiste los países. Si podés compartir más información de eso. El tamaño del fondo, más o menos, los tickets, etcétera. Bueno, entonces Ignite
es el fondo que lanzamos a través de iThink, que es este fondo que te comentaba, es un fondo de $20 millones. Nosotros invertimos en compañías tecnológicas que se encuentren en etapa temprana. En la Ajá. jerga del Venture Capital, pre-semilla hasta serie A. Ok. Y siempre se dice etapa temprana, pero nosotros buscamos que la empresa ya tenga tracción, que haya aprobado el famoso MVP, Sí. mínimo producto viable, dentro de algún mercado, dentro de una ciudad, y que esté lista para escalar ese mínimo producto viable. Entonces buscamos cierta atracción, que puede darse en número de usuarios, que puede darse en facturación, o por ejemplo, si es del rubro médico, puede darse en patentes otorgadas, o aprobaciones o contratos comerciales que esa empresa ya haya logrado. Nosotros invertimos entonces en pre-semilla hasta aproximadamente serie A. Los tickets para cada startup van desde $100,000 hasta $500,000, para que tengas idea. Y nunca invertimos solos. O sea, un fondo de Venture Capital siempre se asocia con otros fondos de Venture Capital para poder invertir en las diferentes rondas de las startups. Entonces, trabajamos muy, muy de cerca con otros fondos de la región que también tienen tesis similares. Una de las cosas que otros fondos de la región ven como un valor agregado de iThink es justamente el encontrar emprendedores en estos 5 países. No hay otro fondo que activamente está mirando startups en estos 5 países en concreto y poder escalarlos. Qué bueno. ¿Y a esos emprendedores cómo van llegando? ¿Ese deal flows? ¿Se los acercan otros inversores, universidades? ¿Cómo piensan que puede ser un buen apalancamiento? Hay diferentes formas de llegar. Uno es justamente con lo que mencionaste, Dani, que es a través de otros fondos o acuerdos de coinversión que nosotros venimos teniendo. Lo otro es a través de los famosos pitch de aceleradoras. Tratamos de estar en todos los pitch y de poder, poder participar de los diferentes eventos que hay. Y después lo tercero es a través de lo que le llaman el inflow, de emprendedores que se acercan y nos dicen tengo este emprendimiento, tengo tanta atracción, bueno, y generalmente llegan a través de la página web donde, entre paréntesis, quiero invitarles a los emprendedores, sobre todo de estos 5 países, paraguayos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos y también uruguayos, que nos presenten sus ideas de negocio, sus proyectos, sus startups, porque queremos escucharlos. Y actualmente dijiste que tienen 2 inversiones ya hechas, ¿no? Son estos 2 emprendimientos de Bolivia. No, tenemos en total, hasta ayer te iba a decir 6, pero hoy finalmente tenemos 8 inversiones. Buena. Formalmente, sí. Así que nosotros en total, Dani, vamos a hacer 30 inversiones. Ok. Hoy en día tenemos en cartera las primeras 8 inversiones. Así que estamos empezando este periodo de inversión también. Bien, qué interesante. ¿Y esos emprendimientos son todos de esos países? ¿Puedes mencionar algunos quizá se conozcan? Nosotros invertimos en toda Hispanoamérica con un foco especial en emprendedores de estos 5 países. Te voy a hablar primero de las primeras inversiones que hicimos. Nosotros empezamos ya a invertir en el segundo semestre del 2021. La primera se llama Quilimo, que es Argentina. Seguramente lo conozca. Sí. Con Jairo, que es excelente. Bueno, básicamente lo que hace es ayuda al ahorro de agua a productores, ¿verdad? De cultivos intensivos, como bien lo sabes. Una empresa que está creciendo muy bien, que le está yendo bastante bien, yendo ya a diferentes mercados de América Latina. La segunda es del rubro de salud, se llama ViewMind. Es una innovación, también probablemente la conozcas, ¿verdad? Una innovación latinoamericana a nivel mundial, ¿verdad? Ellos lo que hacen es pronostican la probabilidad de tener enfermedades neurodegenerativas con mucho tiempo de anticipación y en una forma también no invasiva. El primer producto que hoy en día empieza ya a comercializarse en Europa es justamente, imagínate, pronosticar
con 95% de eficacia la probabilidad de que una persona pueda desarrollar Alzheimer. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, una de las cosas también te comento que siempre analizamos o miramos de atrás de cada inversión que realizamos son las megatendencias o esas tendencias subyacentes que esa compañía, que ese proyecto está mirando. En el caso de Viewmind es obviamente la longevidad. Claro. Mis hijos, el otro día estaba leyendo un artículo, mis hijos van a vivir aproximadamente 100 años, pero van a vivir con el mismo cuerpo y van a llegar a los 80 años. Sí. Y cómo mejorar esa calidad de vida de los últimos años, ¿verdad? Entonces, todo lo que es la parte de mejora de calidad de vida en esta última etapa obviamente va a ir en aumento cada vez más y es algo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar nuevas inversiones o nuevos negocios, ¿verdad? Lo de Quilimo es justamente la parte de falta de agua. Cuando vivía en California eso era algo muy obvio, uno podía notar la sequedad del lugar, pero cosas que no nos parecen muy obvias, sobre todo viviendo en Paraguay donde el agua realmente abunda. Pero la falta de agua es cada vez más preocupante y tenemos obviamente por el cambio climático cada vez más sequías y esto es un problema muy grave para obviamente sobre todo la agricultura que se lleva la mayor parte del agua de toda la región latinoamericana. Entonces, una de las cosas que siempre miramos también son las megatendencias subyacentes que desatan estos problemas que hoy en día no parecen muy obvios a la hora de ver cómo está el mundo hoy en día. Me parece súper interesante también de apalancarse en esas megatendencias porque es algo que inevitablemente en algún punto va a suceder, ¿no? Estamos hablando de salud, estamos hablando de, por ejemplo, factor de migración debido a el tema del agua, temas ambientales, temas sociales, ¿no? Acceso, y creo que va por ahí un poco varias de las cosas y ciertamente esa es un poco la pregunta que te quería hacer y ya un poco las últimas preguntas. El abordaje de impacto, ¿no? que ven ustedes en nivel general. Entiendo que va un poco por acá, ¿no? En esto de salud, en esto de accesibilidad, pero ¿qué pensás de eso? ¿Cómo lo ves así a nivel general ligado al fondo, ¿no? Sí, nosotros somos un fondo de Venture Capital y lo primero que vemos es el potencial de negocio y de retorno financiero a los inversores, ¿verdad? Pero la parte de impacto lo llevamos muy adentro y fue algo que con Juan Cruz lo conversábamos ya desde el inicio. La primera pregunta que nos hacemos antes de analizar una inversión o de decir una inversión es ¿cómo esta compañía está transformando América Latina en el sector donde está? Y tenemos indicadores que miden este tipo de transformaciones en diferentes sectores. Por ejemplo, ¿verdad? Yo te hablaba antes de la fintech que invertimos. ¿Cuántas personas que antes no estaban incluidas dentro del sector financiero hoy en día son incluidas gracias a la presencia de Ultra en Bolivia, gracias a la presencia de Coban, que hoy en día está empezando a iniciar operaciones, o gracias a la presencia de Bankinly, que también quería contarte un poco más de esta inversión, que son emprendedores de Uruguay, que lo que hacen es el servicio de digitalización financiera para pequeñas y microentidades financieras. ¿Cómo sería eso? La base, obviamente, la base de la pirámide poblacional no se va a los grandes bancos y no es cliente de los grandes bancos o de las grandes corporaciones. Claro, sí. Es cliente de esas cooperativas, de esas pequeñas entidades financieras que están yo siempre le digo el Paraguay profundo, o la Argentina profunda, o el Chile profundo, ¿verdad? Ahora, esa entidad financiera
no tiene la capacidad, entre paréntesis, financiera, de poder tener toda la parte del core bancario, de poder digitalizar sus servicios y Claro, poder llegar claro. a más personas, ¿verdad? Entonces, Bankingly vio esto como una oportunidad de negocio y ellos lo que hacen es ofrecen todo el servicio de digitalización para estas pequeñas entidades. Están no solamente en Latinoamérica, está yendo muy bien en África y cerraron Mira, su primer negocio en Filipinas. qué bueno, qué bueno. Y claro, ciertamente ese 50% de Latinoamérica que no está bancarizado o subbancarizado, dependiendo del caso, por lo menos van a acceder a un crédito fácil, primeramente, ¿no? Algo que le quede cerca, pero que ciertamente no tiene la rigurosidad, ni la digitalización, ni dinámicas también que les permite transparencia de información. Y está buenísimo eso que decís, ¿no? Como poder acercarles ese servicio, ese valor agregado. Totalmente. Y a lo mejor primero un servicio que es un crédito, pero a través de la Sí. digitalización pueden aumentar más los servicios financieros a los que tienen acceso, ¿verdad? Qué interesante. La verdad que están buenísimos todos estos casos que comentaba Jazmín y bueno, ciertamente la tesis que tienen va con esta idea de, y sobre todo me llamó mucho la atención esto, ¿no? Que no lo he encontrado quizá en otras conversaciones, esto de cómo esto puede cambiar la Latinoamérica profunda o la Latinoamérica en general. Parece algo interesante para imitar, para pensar, para compartir, ¿no? Claro. Sí, querías. Te quería hablar también de otro rubro en el que Uh-huh. invertimos, que es la parte de movilidad y logística. Allí tenemos a una empresa que se llama Muba, que también es de origen argentino. Ellos tienen probablemente el algoritmo más potente en tema de logística de última milla en toda Latinoamérica. Uh-huh. Y una de las razones de por qué invertimos en ellos y también ellos nos eligieron a nosotros como sus inversores es poder llevar este algoritmo a países más pequeños en América Latina y poder Claro. optimizar el transporte, no solamente en costo, pero también en impacto ambiental. Porque si vos podés hacer mucho más efectivo esa logística de última milla, podés obviamente tener menos impacto en el cambio climático, ¿verdad? Sí, al final del día esa eficiencia va a lograr eso, ¿no? Sí, conozco muy bueno el caso de MUBA, así que no sabía que los habían invertido. Espectacular. Un poco para ir cerrando, quería hacer un zoom out de la conversación, ¿no? Y consultarte si hay algún libro, película, serie que te haya impactado mucho, quizá en tu formación de Stanford, quizá en los últimos años de pandemia, que quieras compartir con la audiencia que le interese ver más de estos temas que venimos conversando, a los que se te vengan a la cabeza. Sí. A mí me empezó a picar el bichito de la innovación justamente con alguien que conocemos muy bien, que es Andrés Oppenheimer, con ese libro de Crear o Morir. Sí, Es algo básico que te da que por acá va, obviamente, ¿verdad? Y te das cuenta también como todas las restricciones que todavía tenemos a nivel cultural o a nivel eh, 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 poblacional y dentro mismo de nuestra sí. mente como latinoamericanos para seguir Uh-huh. avanzando. Después hay otro que habla sobre el desarrollo de Israel, que se llama Startup Nation, que también es bastante Muy conocido, buena. que sirve inspiracional y sobre todo como un país tan diferente, con tantos problemas, con todo lo que implica, Israel logró ser lo que hoy es, ¿verdad? Y ser uno de los hubs de innovación más importantes a nivel mundial. Después ya hay otros más técnicos, dentro del mundo de Venture Capital, la Biblia del Venture Capital, que se llama Venture Deals, Ajá, ok. que también me gusta mucho, que eso eso es Learning by Doing, porque también lo empecé a leer ahora ¿Qué que también hacer? iniciamos este fondo de Venture Capital. Claro, claro. No, buenísimo. Y está bueno siempre un poco después de cada conversación trato de llevarme básicamente las preguntas generales, ¿no? ¿De dónde tomas información? ¿Qué libros lees? Un poco para retroalimentar a los que les escuchen. Y La autobiografía de Steve Jobs también.
Muy buena. De Isaacson, ¿no? Sí, tengo acá la de Leonardo da Vinci, que me lo regalaron por ser mentor de acá de una universidad. Tremendo regalo. La UDD, Universidad del Desarrollo en Chile. Así que está para empezar. Lo tengo todavía con él sin abrir. Quería preguntarte, Jazmín, para aquellos emprendedores o gente de la audiencia que les interese escribirles, ¿dónde pueden ubicarlos? ¿Dónde pueden escribirles? Les invito a que nos sigan en las redes iThinkVC, en Twitter, en LinkedIn y también en nuestra web, ithink.vc. Así que y ahí tenemos el formulario para que los emprendedores puedan completar y podamos conocerles mejor. ithinkvc.tech es la página web. Bueno, si googlean nos van a encontrar. Fenomenal. Bueno, entonces ahí tuvimos ithinkvc.tech y también en las redes sociales como iThink, o sea, y latina, think, V corta C. Ahí los pueden encontrar. Bueno, agradecerte, Jazmín, por este espacio, por recorrer un poco tus aprendizajes, un poco tu historia y también el propósito de este gran proyecto, de este gran trabajo que están haciendo junto a Juan Cruz y todo el equipo para llevar adelante iThink. Gracias, Dani, por la invitación. Y quería terminar un minuto contándote de dónde viene la historia iThink y el porqué del nombre. Dale, buenísimo. Sí. Tiene que ver justamente con lo que mencionabas. Darwin, después de recorrer toda Sudamérica y sobre todo en las Islas Galápagos, desarrolla la teoría de la evolución. Y él hizo un manuscrito que decía, I think, yo pienso con el árbol de la vida, que esta es la teoría de la evolución. Nadie le dio bolilla en ese momento, hasta que él murió. Pero esa es la teoría de la evolución que hoy en día todos estudiamos, ¿verdad? Entonces, un poco pensando en eso y inspirados en Darwin, luego de su viaje por toda Sudamérica, nosotros pensamos que estas compañías realmente pueden transformar América Latina a través de la tecnología y a través de la innovación. Muy bueno, no lo conocía, así que espectacular y totalmente ilustrativo con lo que venías contando antes del propósito. Así que vamos hacia ese camino, hacia la evolución, ¿no? Creo que esa misma frase de Darwin, ¿no? No son los más fuertes, sino los que más colaboran o quienes se adaptan que sobreviven. Así que a los cambios, exactamente, que va por ahí la cosa. Así que agradecerte, Jazmín, y ciertamente en un tiempo más volveremos a invitarte también para que nos cuentes nuevas actualizaciones del fondo, quizá un segundo fondo, no sabemos, y más cosas que van a ir saliendo, y felicitarte y felicitarlos por el trabajo que hacen desde Paraguay a Latinoamérica y al mundo. Gracias por la invitación y felices de poder volver a compartir próximamente. Fenomenal. Bueno, ahí la tuvimos a Jazmín Custale, cofundadora y managing partner de iThinkVC. Nos contó la historia, recorrimos su historia personal y mucho más. Así que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por prestarnos su oído y ciertamente por ser parte de esta creciente comunidad. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más. Si te gustó este capítulo, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder mejorar y entregarte más y mejor contenido. Y como siempre, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Así que, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co